Perfecto, ya estamos casi listas y listos para comenzar a escribir nuestras primeras líneas de código HTML. Pero antes de hacerlo, me gustaría contarte brevemente la historia y la importancia de este lenguaje. Antes que nada, es importante entender que HTML no es un lenguaje de programación. HTML es un lenguaje de marcado. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea importante. HTML es un lenguaje que utilizan el 100% de los sitios web que te encuentras en la Internet. Pero, ¿de dónde nace este lenguaje? Todo comienza por allá en el año 1993, en donde ya existía la Internet, pero no existía un formato estándar que permitía o que permitiera comunicar las distintas máquinas y transmitir mensajes de manera sencilla. Esa es la necesidad que HTML vino a cubrir, una manera sencilla de transmitir información a través de la Internet. Te invito a que busques un poco más de esto en Internet y seguramente te vas a encontrar con divertidas historias de cómo se dio este proceso. Sin embargo, algo que sí me gustaría contarte e ir un poco más a fondo es cómo está armado HTML. HTML es un lenguaje que se encuentra sustentado en algo que se conocen como las etiquetas. Pero antes de hablarte de las etiquetas, te voy a hablar acerca de una analogía para que entiendas mejor el tema de las etiquetas. Vamos a hacer de cuenta que en este caso necesitas escribir un mensaje, necesitas escribir un cartel. Ese cartel va a decir hola. Seguramente si esto lo tuvieras que hacer en la vida real, vas a necesitar algo tan sencillo como un elemento en donde escribir ese mensaje, en este caso un papel. Entonces podremos decir que teniendo el papel, una vez con el papel, podemos escribir nuestro mensaje. En este caso, la palabra hola. Con el mensaje ya listo, ya podemos decir, ok, tenemos preparado y listo nuestro mensaje. Ahora, ¿cómo llevamos todo este contexto a el HTML? El HTML lo que nos permite a través de las etiquetas es poder generar los elementos que nos van a permitir elaborar el mensaje. Una etiqueta tradicionalmente se ve de la siguiente manera. Comienza con un símbolo menor, viene el nombre de la etiqueta y luego un símbolo mayor. Esto automáticamente define que tenemos una etiqueta, en donde estamos diciendo vamos a comenzar a generar algo internamente dentro de esa etiqueta. Sin embargo, toda etiqueta tiene dos partes, una etiqueta de apertura y una etiqueta de clausura. Esta que estás viendo acá arriba sería la etiqueta de apertura y esta que estás viendo acá abajo sería la etiqueta de clausura. Como te das cuenta, prácticamente son lo mismo, la única diferencia es que la etiqueta de clausura o la etiqueta de cierre tiene una barra diagonal antes del nombre de la etiqueta. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite definir que por aquí arranca la etiqueta y por acá finaliza la etiqueta, tal como si estuviéramos en un papel. Acá termina el papel y acá termina el papel. Lo que vamos a poder hacer ahora dentro de estas dos etiquetas es escribir nuestro mensaje o escribir nuestro contenido. Obviamente en HTML hay infinidad de etiquetas, unas son obligatorias, otras son opcionales y de eso trata estos videos, de poder mostrarte las etiquetas que necesitas para poder escribir correctamente el lenguaje HTML. Adicionalmente, toda etiqueta a su vez puede tener algo que se conocen como los atributos. Pero, ¿qué es un atributo en sí? Pensemos que yo este mensaje lo quiero escribir ahora, pero con color azul. Seguramente lo único que tendría que hacer en la vida real es tomar un bolígrafo de color azul y volver a escribir el mensaje. Pero ¿cómo lo hacemos adentro del contexto de HTML? Seguramente en ese sentido lo que nosotros vamos a necesitar es especificar al lenguaje que nosotros queremos esa característica particular. Entonces, para esto nacen los atributos. Y los atributos básicamente son partes del lenguaje que nos permiten, por así decirlo, como personalizar ciertas configuraciones. Pero ¿cómo se ve un atributo? Los atributos particularmente se ven dentro de las etiquetas de apertura. Es decir, si tenemos esta etiqueta de apertura y tuviéramos esta etiqueta de cierre, lo importante es entender que los atributos nunca van en la etiqueta de cierre. Los atributos van siempre en la etiqueta de apertura. Pero ¿cómo se ve un atributo? Los atributos se ven de la siguiente manera. Generalmente tienen un nombre particular. En este caso, por ejemplo, yo puedo poner este nombre, aligned, y después del atributo voy a poner un igual. Después del igual voy a poner dos comillas y en las comillas voy a escribir el valor que va a tener este atributo. Si yo pusiera, por ejemplo, center, en este caso estoy diciendo que adentro de la etiqueta body
todo lo que yo escriba como contenido va a tener una alineación al centro. Obviamente, muchas de esas configuraciones que nosotros hacemos con atributos las podemos hacer con otro lenguaje, como por ejemplo CSS. Pero está bien entender el concepto de atributo a partir de este pequeño ejemplo. Otra cosa igualmente importante de entender es que muchas etiquetas vienen no solamente con un atributo, sino con varios atributos, que algunos son opcionales, otros son obligatorios de implementar. Con esto en mente, volvamos ahora sí a nuestro Visual Studio Code y veamos cómo podemos llevar esto a la realidad. Estando dentro de Visual Studio Code, lo único que tienes que hacer es cerrar obviamente esta pantalla de bienvenida y hacer un documento nuevo. ¿Cómo puedes hacer un documento nuevo? Bastante sencillo. Vienes directamente a la parte de archivo y le vas a decir nuevo archivo. Esto automáticamente te abre una hoja en blanco en la que vas a poder escribir, pero no te preocupes, Visual Studio Code viene preparado con muchas ayudas. Lo primero que vas a necesitar hacer es hacer que este archivo sea o esté listo para recibir código HTML. ¿Cómo lo haces? Bastante sencillo. Si te das cuenta, acá en la parte de abajo tenemos lo que vendría siendo una opción que dice texto sin formato. Si tú clicas en esa opción de texto sin formato, te vas a dar cuenta que te salen acá varias opciones de los formatos en los que puedes configurar este archivo. Es tan sencillo como simple clicar acá donde dice HTML y automáticamente Visual Studio Code ya sabe que tú quieres escribir lenguaje HTML. Ok, acá entonces yo podría escribir el símbolo menor que, el símbolo mayor que y cerrar en este caso nuestra etiqueta. Y fíjate que de cierta manera acá Visual Studio Code me dio una ayuda porque me ayudó a escribir rápidamente la etiqueta de una manera sencilla. Pero ¿qué pasa? Esto no es todo. HTML tiene algo que nosotros llamamos la estructura básica y requerida de cualquier documento. Esta estructura básica está compuesta de un par de etiquetas que siempre tienen que estar disponibles o siempre tienen que estar escritas. Para hacerla más sencilla, Visual Studio Code nos propone hacer esta estructura de etiquetas con un sencillo comando. Basta con que yo escriba un símbolo de admiración de cierre y acá en esta parte voy a dar Enter. Y observa cómo al momento en que yo hago esto, automáticamente Visual Studio Code me autocompleta toda la estructura necesaria que vamos a estar utilizando para nuestros documentos HTML. Y como te das cuenta, todo lo que nosotros tenemos acá son etiquetas que tienen cierta funcionalidad. Importante, todas estas etiquetas que ves acá son obligatorias para todos los documentos. Eso quiere decir que si mañana haces otro documento HTML, vas a tener que tener esta estructura. Rápidamente te voy a contar de qué tratan estas etiquetas. La primera etiqueta que ves acá en esta parte es la que define la versión del lenguaje que estamos utilizando. En este caso siempre desde hace un montón de tiempo estamos utilizando la versión 5 de HTML. La etiqueta HTML que ves que abre por acá y ves que cierra por acá es la que contiene todo el documento y lo que tiene como responsabilidad es decirle al navegador que dentro de esto vamos a estar escribiendo código HTML. Como te das cuenta, acá tenemos un atributo que se llama lang que nos permite definir el lenguaje principal en el que va a estar escrito el contenido de nuestra página. Por ejemplo, yo podría cambiar del inglés al español de manera sencilla. Perfecto. Luego me encuentro con dos etiquetas muy importantes. Estas etiquetas son las siguientes. La principal de ellas es la etiqueta head y la siguiente la etiqueta body. La etiqueta head tiene a su vez varias etiquetas como otras etiquetas que se llaman meta y una etiqueta que se llama title. Y el body está vacío. ¿Por qué? Porque básicamente adentro de la etiqueta body es adentro o es acá en donde nosotros vamos a poner todo el contenido de nuestro sitio web. Acá es donde vamos a escribir todas las etiquetas que vamos a estar viendo a lo largo de este curso. Pero en la etiqueta head nosotros tenemos etiquetas informativas que le permiten al documento o sobre todo le permiten al navegador entender cómo mostrar este documento. Por un lado tenemos, por ejemplo, esta etiqueta meta que define que el juego de caracteres que vamos a utilizar es este, UTF-8. ¿Para qué es necesario esto? Para que las tildes, las comas y los caracteres especiales que no se encuentran en el inglés, como la ñ, se vean de una buena manera, se vean perfectamente en pantalla. Luego nos encontramos con esta etiqueta meta, que básicamente lo que hace es definir una configuración en navegadores antiguos de Internet Explorer.
Esta etiqueta podríamos decir hoy a la fecha que no es necesaria. Después tenemos una etiqueta que se encarga de definir cómo se va a comportar el documento en los distintos dispositivos dependiendo de su tamaño. Esta es una de las etiquetas principales que nos permite hacer que nuestros sitios web sean responsive. Pero si bien esto es lo inicial, muchas de las otras cosas las tenemos que hacer con CSS, así que vamos a dejarlo simplemente así. Para finalizar tenemos entonces la etiqueta title, que es la etiqueta a través de la cual nosotros podemos definir el título de todo este documento. Lo que escribas acá generalmente se va a visualizar en la pestaña del navegador. Cuando te encuentras dentro de un navegador, por ejemplo, acá en este navegador que me encuentro dentro de la página de Wikipedia, en la historia de HTML, es fácil darnos cuenta que acá vemos el título del documento. Todo lo que quieras que se muestre acá en la pestaña del navegador va adentro de la etiqueta title. Y esta es la estructura que todos nuestros archivos de HTML necesitan. Como te das cuenta, es relativamente sencilla. Nuestro editor de texto Visual Studio Code nos ayuda a completarla. Recuerda que lo principal es setear nuestro archivo en el lenguaje HTML. Después de que lo seteemos en el lenguaje HTML, basta con que escribamos un signo de admiración y dar luego un Enter. Y ya con esto vamos a poder comenzar a configurar nuestro archivo. Particularmente en este momento mi archivo no está guardado. Lo que voy a hacer a continuación después es tener acá una carpeta y comenzar a guardar todo ahí. Pero bueno, eso lo dejaremos para videos más adelante. Así que nos vemos en el siguiente video.